En el Ramos Mejía dice que una de las enfermeras que estaban en la guardia, ay, el doctor, no me acuerdo del nombre del doctor, pero es famoso, es un cardiólogo, del mismo hospital, abre y dice, doctor, dice, son masas, dice. Entonces dice, bueno, la señora no creo ya que vuelva, dice, no va a volver. Y se comieron todas las masas. Bueno, ahí fue que cuando salió el asunto de las masas, que cuando empezó todo esto a rotar, de que había, ahí se dan cuenta que mi prima no comió las masas, ni mucho menos. Las masas quedaron allí en Ramos Mejía y comieron todos los que estaban en la guardia ese día. ¿Y les pasó algo a ellos? Ni nada. Justamente después cuando le preguntaron, pero ¿cómo? Se había olvidado acá las masas y acá dejó las masas y todos hemos comido. Y ninguno, ni siquiera se ha descompuesto. Digamos. ¿Y el resto de los casos entonces? Usted me está hablando del caso de su prima. Claro. ¿Y las otras 2 muertes? Las otras 2 muertes, las otras Dios dio normal en las autopsias que les hicieron. Las otras 2 muertes. ¿Pero también estaban presentes ese mismo día cuando ocurrieron las muertes de su...? Nada que ver. Son 3 casos distintos, con 3 fechas distintas. Fechas distintas, bueno. Entonces, para que vean que las masas no existieron. No existieron porque las comieron en el Ramos Mejía y ninguno dijo, ni siquiera se ha descompuesto. ¿Y de qué se murió entonces su prima? No sé de qué habrá muerto, pero imagínense que no murió. ¿Y por qué la habrían acusado a usted? Me habían acusado porque yo siempre estaba con ella, había ido a visitarla, dije que almorzaba con ella, no llegamos a almorzar porque ya estaban las coleras. ¿Pero no le parece muy casual que por la muerte de una persona, porque uno vea, porque sea una prima o un pariente, a usted la acusen de la muerte? Demasiado casual. Usted me habló del caso de su prima. ¿Qué pasó con las otras 2 mujeres? ¿Cómo murieron? ¿De qué murieron? Bueno, las otras 2 mujeres no sé. Porque una era muy diabética, la otra muy enferma del corazón, así que no sé de qué habrán muerto. Pero nada que ver, digamos, con el caso de mi prima. Así que, pero las conectaron las 3 muertes, porque justamente eran 3 muertes. ¿Pero usted es inocente, Silla? Completamente, nunca he matado a nadie. Por eso estoy muy tranquila. Es lo único que puedo decirte. Y te lo digo por la vida de mi único hijo, que yo tengo un solo hijo, de que a nadie he matado. Y si se me ha culpado, desgraciadamente, que caiga la culpa en las personas que me han culpado, porque nunca existieron. Ni existieron las masas, como te cuento cómo fueron así, pero en todas partes que ha salido promoción, lo primero, las masas de Gilla Murano, los bombones de Gilla Murano. Por ejemplo, Mirta Legrand cuando hablaba, cualquier cosa te ponen, canapés, lo que quieran poner, cualquier cosa que coman, estaba Gilla Murano. Ahora, usted nos contó el caso de su prima. Es el día en que, estando ya libre hace mucho tiempo, jamás de los jamases acepto ir a ninguna casa. No piso ninguna casa, más que la casa de mis parientes, que me abrieron las puertas de par en par, y de nadie más. Ahora, escúcheme, usted nos contó recién el caso de su prima, la muerte de su prima. ¿Cómo murieron las otras 2 personas? ¿Que eran amigas suyas? Sí, eran amigas nada más, de vernos, de salir, de ir a teatros, de ir a cine, de ir a confiterías, en fin, amigas de ser compinches de muchas cosas, digamos, como son todas las amigas. No te voy a decir los detalles, porque los detalles hay muchos. Ahora, ¿por qué razón cree usted entonces que la justicia une los 3 casos y la vincula a usted como la asesina? Porque los 3 casos se pusieron digamos, en el mismo cartel, dijeron. Son 3 amigas, las 3, las primas y 2 amigas más. Entonces pusieron al muerto de todos los mismos casos. Lo mismo, porque les han hecho revisaciones, le han hecho, ¿cómo le dicen? Autopsias. Autopsias, como todos, pero no han encontrado. Así que en una encontraron perfectamente normal y en la otra también perfectamente normal. ¿Cuántos años estuvo presa? Bueno, yo estuve presa casi como 10 años. Tenía libre ya para salir, justamente, y me cayó nuevamente, el que te digo. Entonces yo misma me presenté, dije, soy fulana de tal, dije, se me acusa de esto, esto y esto, hagan todas las pruebas que quieran. Y nos hicieron 20.000 pruebas. Así que todo esto, de lo otro, todas pruebas y todas con plata, con dólares. En conclusión, Gilla, usted viene hoy acá a Crónica Televisión espontáneamente para decir que es inocente y que en definitiva... La causa de la cual se me acusa, eso no existió, porque eso fue conmigo y quedaron ahí, comieron todos en el hospital. En el hospital, en la guardia. En la guardia.
Bueno, y que todos dijeron, pero qué barbaridad, dice, hemos comido todos acá de esas masas, dice, y ninguno ni siquiera, dice, se ha descompuesto. Bueno, Gilla, muchísimas gracias. En ese sentido. Bueno, quiero que salga bien esto y aclare. Gilla Murano no mató a nadie. Puedo asegurarlo y puedo decirlo. Y Gilla Murano no existieron las famosas masas y no existieron todo lo demás que se les puso. Simplemente todos aquellos que han culpado y han levantado el dedo, yo a veces digo que Dios lo sabe.